el gel hidroalcohólico al micrófono. Algunos micros no se han recuperado todavía desde entonces. Estaba pensando, no sé si esta inteligencia artificial igual a los predicadores nos ahorra también, ¿eh? Digo, prepárame un mensaje sobre Ageo capítulo 2. Igual. Sí, podéis ir a vuestras Biblias. Vamos a continuar con el capítulo 2 de Ageo y ahora iremos leyendo algunos pasajes. Y la semana pasada dejamos a un pueblo reconstruyendo un templo. El pueblo de Israel había regresado del exilio en Babilonia con el objetivo de reconstruir un templo. Por diferentes motivos estuvieron parados durante mucho tiempo, pero Dios en su infinita misericordia y sabiduría habló al pueblo a través del profeta Ageo. Le habló 4 mensajes al profeta Ageo. La semana pasada vimos el primero de los mensajes en el cual Dios despertó el espíritu del pueblo y se pusieron a reedificar. Hoy vamos a intentar abarcar los otros 3 mensajes y vamos a ver qué ingredientes necesitaba el pueblo de Dios para ese reto tan ambicioso que tenía por delante de reconstruir el templo. Como vimos la semana pasada y como hoy no se nos ha recordado, nosotros no estamos construyendo ningún edificio, pero sí que estamos cuidando, construyendo y arreglando el templo espiritual de nuestra propia vida y también ese templo de piedras vivas que es la Iglesia. Y vamos a ver a través de cada uno de los mensajes 3 ingredientes que el pueblo de Dios necesitaba y que nosotros también necesitamos. Vamos a ver, en primer lugar, que necesitaban un nuevo enfoque, una nueva visión en la vida. En segundo lugar, veremos que necesitaban una nueva manera de caminar. Y en tercer lugar, necesitaban una nueva esperanza. En el capítulo 2, a partir del versículo 1, vemos que necesitaban un nuevo enfoque. Y leemos así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este es el segundo mensaje que Dios envía a Ageo. Y primero necesitamos recordar el contexto en el cual esto llega al pueblo. Si habéis leído o leéis el libro de Esdras, sabéis que cuando se pusieron los cimientos del templo, dice que el pueblo estaba dividido, la mitad del pueblo gritaba de alegría y la otra mitad lloraba. Dice que los jóvenes, al ver el templo que se volvía a reconstruir, estaban muy contentos. Pero ¿qué pasa con los mayores? Los mayores, los que tenían más de 80 y pico de años, se acordaban del antiguo templo de Salomón, veían la majestuosidad de aquel templo y cuando veían los cimientos decían: això no fa pinta. Esto no tiene muy buena pinta. Era mucho más pequeño, es que era algo infinitamente, no se podía ni siquiera comparar. Así que había 2 enfoques. Había un enfoque, lo vemos en el versículo 3, que estaban mirando al pasado. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Pero Dios les invita a tener un nuevo enfoque y mirar al futuro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y este es el enfoque que Dios les quiere dar, mirar al futuro. Pero es muy interesante porque a mí me ha parecido muy interesante que Dios no niega la realidad. Y les dice:
¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es decir, vamos a ser realistas. Tenéis razón. Es decir, no había que ser un lince para saber que solo tenías que tener 1 metro y ver que aquello no era igual que lo del templo de Salomón. De hecho, había algo muy importante, yo diría casi trascendente, que en este segundo templo no iba a estar y que sí había estado tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón, en el lugar santísimo. Detrás del velo estaba lo más importante, que era el arca del pacto, y a estas alturas no había arca, había desaparecido, nadie sabía dónde estaba. Así que no vamos a negar la realidad. Este templo no va a ser como el otro, necesitamos ser realistas, pero aún así Dios quiere que se enfoquen en el futuro, porque enfocarse en el pasado muchas veces es nostalgia, y a veces la nostalgia es el embrión del desánimo. Yo recuerdo... Yo soy el primero que le he dicho cómo era la iglesia de cuando yo era joven, es decir, un par de años atrás. ¿Cómo era la iglesia? O sea, la gente era puntual. La gente era puntual. Pero espérate. Yo recuerdo, estábamos reunidos casi todos los días y vemos ahora cómo para convocar al creyente que dedique 2 horas entre semana para ir a un grupo... Pero nosotros teníamos todos los martes, teníamos un estudio bíblico, toda la iglesia. Todos los jueves teníamos un culto de oración, toda la iglesia junta. Los miércoles, yo recuerdo, era adolescente, nos veíamos el grupo de adolescentes todos juntos. Los viernes teníamos un centro juvenil en el cual nos veíamos todos los viernes. Y luego llegaba el día especial, el sábado, todos los sábados, la unión de jóvenes, todos los jóvenes juntos todos los sábados. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo por la mañana, culto de adoración. Y luego llegaba el domingo por la tarde. Todos los domingos por la tarde teníamos el culto de evangelización. Y la escuela dominical, los padres traían los domingos por la tarde a sus niños a la escuela dominical. Eso era vida de iglesia. No, eso es nostalgia. Eso es nostalgia. La vida va cambiando y muchas veces tenemos que tener cuidado porque a veces vemos el pasado y lo vemos filtrado. Porque ¿sabes que nuestro cerebro tiene la capacidad de modificar los recuerdos del pasado? Y podemos hacer que lo malo no sea tan malo y lo bueno sea más bueno. Y fíjate si esta gente había modificado los recuerdos, recordaban el templo de Salomón, pero espera un momento, los que acaso quedaban vivos solo podían recordar la última etapa del templo de Salomón. Y cuidado con la última etapa porque no era tan gloriosa. En la última etapa del templo de Salomón se cometieron abominaciones e idolatría dentro del mismo templo. Hasta el punto de que, si lees el profeta Ezequiel, ahí lo explica muy bien, la gloria de Dios se marchó del templo. Así que dime si no habían modificado. ¿Qué estaban recordando? ¿Qué estaban recordando? Tenían un mal enfoque en su mirada. Y Dios quiere que recuerden un par de cosas de ese nuevo enfoque. En primer lugar, necesitaban mirar a Dios y mirar menos las circunstancias o los obstáculos. Dice, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que trabajar? ¿Por qué tienen que trabajar? Porque yo estoy con vosotros. Es decir, deja de mirar atrás. Los obstáculos eran reales, las circunstancias eran las que eran, nadie las niega. Por muchos recursos que tuvieran, no iban a poder tener los recursos que tuvo Salomón para construir aquel templo. Pero dice, deja de mirar ahí y miradme a mí, yo estoy con vosotros. ¿Cómo nos dice Hebreos capítulo 12? ¿Cómo nos dice que tenemos que correr la carrera que tenemos por delante? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde tenemos que mirar. Pero fíjate, aún la fe que tú tienes, el autor de tu fe es Jesús. Aún el que está preservando tu fe, el que está perfeccionando tu fe día a día es Jesús. ¿Dónde más vamos a mirar? Así que cuidado con mirar al pasado, puestos los ojos en Jesús, no el pasado. Ahora es muy interesante porque aquí Dios, intuyo, que dice, ¿quieres mirar al pasado? Bien,
Me parece muy bien, vamos al pasado. Pero vámonos un poco más atrás, vámonos a Egipto. Cuando salisteis de Egipto, mi espíritu estaba con vosotros. Así que si quieres ir al pasado, ves al inicio. ¿Y qué pasó en Egipto? En Egipto, la majestad de Dios, la gloria de Dios, se puso de manifiesto mucho más poderosamente que en un templo en el cual ya no estaba la gloria de Dios. Grandes plagas, columna de fuego, columna de humo, el mar rojo abierto, el maná, agua de la roca, la gloria de Dios en medio de ellos y con ellos acompañándoles. ¿Quieres mirar atrás? Mira a Egipto. Yo te pregunto, ¿cuál es tu Egipto? ¿Cuál es nuestro Egipto? Hemos cantado una canción sobre nuestro Egipto. Nuestro Egipto es la cruz. Ahí en la cruz es donde el autor de mi fe logró mi salvación. En la cruz hemos hallado perdón, hemos hallado redención, justificación, santificación. En la cruz hemos visto la majestad de Dios, hemos visto su gloria, hemos visto su justicia. En la cruz hemos visto su misericordia, hemos visto su amor. Todo lo hemos visto en la cruz. Y piensa una cosa, cuando tú miras atrás y vas a la cruz, no puedes decir, desde ese día jamás Dios se ha apartado de mi lado. Como ahí les dice, yo estaré con vosotros. Así que, tanto el futuro, si miras al futuro, está Dios. Si miras al pasado, a la cruz, está Dios. Por tanto, ¿qué significa? Que en tu presente también está Dios. Mira más a Dios y menos las circunstancias que te estén rodeando en la vida. Pero en segundo lugar, también les invita a ver las cosas como Dios las ve. Este es el título que le hemos puesto a toda la serie, porque realmente el interés de Dios siempre era que su pueblo tuviera una perspectiva más amplia y viera las cosas como Dios las ve. Y hay varias cosas aquí que Dios les dice que va a hacer. Dice, mira, vosotros no lo sabéis, pero yo voy a hacer todo esto. Y no vamos a entrar demasiado porque son temas bastante escatológicos, pero solo quiero detenerme en tres de ellas. Primero dice, yo haré temblar a las naciones. Es obvio que se está enfocando en el final de los tiempos. Si tú lees Apocalipsis, ves que hay una sacudida total de las naciones que van a ser juzgadas y van a ser destruidas. Pero estaba pensando que probablemente también se está refiriendo a una sacudida literal de naciones que hubo en la época de Zorobabel. Todas esas naciones que estaban rodeando a Israel, todos esos imperios, fueron todos sacudidos. Solo tienes que tener un pelín de concepto de la historia. Ya había sido sacudido el imperio babilónico, ahora estaba el imperio asirio. En poco tiempo se levantó el imperio griego y acabó con los persas. Si os gusta la historia, recordaréis la batalla de las Termópilas, película 300, es de culto, esa película es increíble. Ahí es donde el imperio persa empezó a sucumbir y se levantó el imperio griego, pero es que después se levantó el imperio romano y acabó con el imperio griego, pero es que finalmente el imperio romano también sucumbió. 4 imperios, Babilonia, Asiria, Grecia y Roma, sacudidos por la mano de Dios. Haré temblar a todas las naciones. Y Dios le está diciendo que las naciones e imperios más poderosos de la tierra están en su mano. En Isaías dice que son como una gota de polvo en su mano, como una mota de polvo o como una gota en un cubo de agua. Y si Dios toma el control de todas las naciones y de todos los imperios, ¿qué es lo que Dios no podía hacer con su pueblo? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer con tu vida y con mi vida? Pero dice también, vendrá el deseado de las naciones. Y dices, ¿qué significa esto? Pues yo no lo sé, ¿vale? De hecho, no sé si hay alguien que lo puede saber seguro. Creo que esta frase es la más difícil de interpretar de todo el libro de Ageo. Hay algunos, entiendo que Reina Valera, que es la que estamos leyendo, lo interpreta como al Mesías, que va a venir, por eso lo pone en mayúscula. Y hay algunos que interpretan que se está refiriendo al Mesías. A mí me parece complicado pretender que sea el Mesías por un par de motivos. Primero, porque decir que Jesucristo es el que las naciones desean, cuando la Biblia habla de las naciones se refiere a los pueblos que no son de Dios. No parece que los pueblos estén deseando al Mesías, sino que básicamente están resistiendo a Jesucristo.
Pero también es cierto que además en el original griego parece que esta palabra está en plural, por tanto se tendría que traducir un poco como vendrán los deseos de las naciones. Si tú miras tu Biblia y tu versión, probablemente verás que se está refiriendo a riquezas físicas, porque dice en algunas versiones los tesoros de las naciones, los deseos, lo que las naciones desean, las riquezas de las naciones, las riquezas de todos los pueblos. Pero tiene mucha lógica porque luego continúa diciendo en ese contexto, mía es la plata y el oro. Así que probablemente, aunque no es seguro, probablemente Dios quiere demostrar a su pueblo que todos los tesoros de las naciones son suyos. Esto es una realidad, aunque no sabemos si lo está diciendo aquí, y que un día les serán entregados. Y ahí es donde tenían que mirar. Si tú miras Apocalipsis capítulo 21, dice que los reyes de la tierra un día traerán su gloria y su honor ante Jesucristo. Todas las naciones trayendo sus tesoros ante Jesucristo. Y a mí me recordaba un episodio maravilloso que lo vemos, de hecho lo estábamos comentando el jueves en nuestro grupo de fe y pensé, wow, es verdad. ¿Recordáis cuando volvamos a Egipto otra vez? Cuando los israelitas salieron de Egipto, les dejaron salir, yo creo que casi les hicieron el pasillo para que se marcharan. Pero no solo eso, sino que dice que les dieron joyas, vestidos, les dieron oro y usa esta expresión, y los israelitas despojaron a los egipcios. Es como demostrando que todos los tesoros que los egipcios tenían eran de Dios y cuando quería los tomaba. Y mía es la plata y el oro. Probablemente no había suficiente oro en todo el reino para construir el templo de Salomón, pero mía es la plata y el oro, dice el Señor. Y un día Dios despojará a todas las naciones y todos los tesoros de las naciones les serán traídos. Ahora bien, dices, ¿qué importa? O sea, ¿a Dios le importan los tesoros de las naciones? Si todo es suyo. No, no los necesita. Pero a las naciones sí. ¿Por qué? Porque las naciones, las personas, es todo lo que tienen. Y un día va a ser despojado todo. Y con eso necesitamos recordar que un día las naciones, toda persona, vamos a estar desnudos ante la presencia de Dios, sin nada en nuestras manos, sin nada que ofrecerle. Porque tú puedes haber logrado muchas cosas y puedes llegar un día a la presencia de Dios y decir, mira, Señor, mira todo lo que yo tengo. Y Dios te dirá, gracias, esto era mío. Porque todo es de Dios. Y un día Dios va a demostrar, despojando a las naciones, en dónde han puesto sus confianzas y su fe las personas y las naciones. Porque no tenemos nada para presentarnos ante la presencia del Rey de Reyes. Tenemos una sola cosa. Tenemos la justicia de Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo no seremos despojadas de ella. De modo que la justicia de Jesucristo en nuestras vidas vale más que todos los tesoros del mundo. Hay una frase de un misionero, no sé quién es ahora, pero que tiene tanta profundidad. Dice, no es un loco el que pierde aquello que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Nunca perderemos. Lo único con lo que nos presentaremos ante el Rey de Reyes es con la justicia de Jesucristo. Mía es la plata y el oro, significa que todo es de Dios. Tu vida es de Dios. Tu dinero es de Dios. Todo lo que tú tienes es de Dios. Y Dios provee y reparte según su voluntad. Según su voluntad, porque es suyo. A veces decimos, tengo fe, Dios me dará esto. No, parece ser que tu fe genera una deuda en Dios. Es que como yo tenía fe, Señor, tú me tienes que dar esto. No, tú tienes que tener fe. Pero Dios dará según quiera, porque todo es suyo. Y esto es lo que Dios está intentando que vea su pueblo, que vea más allá. Salomón tenía recursos, yo tengo más. Pero luego finalmente también dice, llenaré de gloria esta casa. Y en el último versículo que hemos leído dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Así que, para los nostálgicos, ¿os parece que el templo de Salomón era glorioso? Dios estaba construyendo un templo mucho más glorioso. Y sabemos que Dios estaba preparando un templo mucho más glorioso desde mucho antes. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.
dice Juan, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y Dios se dirigió a los judíos y hablando de sí mismo dijo, uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo, porque la gloria de Jesucristo es mayor que la gloria de cualquier templo humano. Y Dios está construyendo además un templo de piedras vivas que es la iglesia. Tú y yo somos parte de ese templo, un templo que le da mucha más gloria a Dios que el templo de Salomón, porque es un templo que está por toda la tierra, de toda tribu, lengua, raza o nación, dándole la gloria a Dios, la gloria de Dios llenando toda la tierra. ¿Puedes ver esto? Ellos no podían verlo, pero necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Dios está haciendo, por medio de su iglesia, algo muy, muy, muy grande. Está edificando un templo de piedras vivas. El fundamento ya ha sido puesto. Cristo es la piedra angular. Y cada uno de nosotros somos piedras vivas que le traemos esa gloria a Dios. Un nuevo enfoque. En segundo lugar, vamos a ver el siguiente mensaje que le da Ageo. Vamos a ver que le va a hablar de una nueva forma de vivir. A los 24 días del 9º mes, es decir, un par de meses después, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Necesitamos ver aquí a un Dios que está más preocupado por el interior de las personas que por el exterior. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, decía Jesús. Y el argumento es que la edificación del templo no requería solo de ilusión, de buena voluntad, de pasión y de riquezas. Necesitaba, lo más importante, un corazón puro. Nosotros sabemos, por el libro de Levítico, que todos los utensilios del templo tenían que estar limpios, purificados. Había un rito para purificarlos todos ellos, y ahí estaban todos. Entonces, ¿cuál es el argumento que plantea aquí? Si tú tienes un utensilio, una comida, algo que ha sido purificado, y toca algo impuro, ¿lo vuelve puro? No. Y esa es la respuesta de los sacerdotes. Gracias, mamá. Y al revés, ¿qué pasa al revés? Que si algo impuro toca algo puro, lo vuelve impuro. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? La impureza se contagia, la santidad no. ¿Vale? Si tú no vas con las personas adecuadas, si te mueves en ambientes peligrosos, si vas con un grupo de amigos que no te convienen, no pienses que tú vas a hacer que ellos sean mejores, sino que al final tú serás como uno de ellos, porque la santidad no se contagia, lo que se contagia es la impureza. Si tú te pones a cambiar la rueda de un coche, ¿cómo acaban tus manos? Negras, sucias. Entonces dices, bueno, ¿ahora cómo me limpio yo estas manos? Y dices, espera, ahí viene mi amigo que mira, a ver, lleva las manos limpias, voy a darle la mano y así se me limpia. Va a ser que no, va a ser que tú le vas a ensuciar la mano al otro.
Esto lo hemos visto también, ¿verdad? Mucho en la pandemia. Una persona con COVID te contagiaba, pero una persona vacunada te contagiaba su vacuna. No, porque la impureza es lo que se contagia, la santidad no. Y el mensaje más claro lo tenemos en el mensaje del Evangelio, Romanos capítulo 5. Por el pecado de un hombre, Adán, entró la muerte en todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de uno contagió absolutamente a toda la humanidad. Pero luego llega Cristo, el segundo Adán, y Cristo trae su justicia muriendo en la cruz. Pero la justicia de Cristo se contagia, no se contagia. Si tú te salvas, la persona de al lado no se salva, a no ser, y por eso es tan importante la predicación del Evangelio, porque la salvación es de uno en uno. Así que lo que les está diciendo aquí, el hecho de que empecéis a tocar cosas santas, vayáis al altar o edifiquéis un templo, eso no significa que vuestras vidas estén siendo santas, sino que lo que estáis haciendo es ofrecer cosas impuras. El hecho de que tú estés en el lugar correcto, estoy en una iglesia, el hecho de que tengas amigos que sean salvos, el hecho de que tu novia, tu novio, un familiar sea creyente, el hecho de que tus padres sean salvos, el hecho de que incluso en tu casa se lea la Biblia y se ore cada día, eso a ti no te salva. Lo único que te salva es la fe puesta en Jesucristo mediante un arrepentimiento genuino, porque lo único que te salva, lo único que te limpia es la sangre de Jesucristo, que puede limpiar a cada pecador de uno en uno. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento continuo. No pienses que porque una vez el Señor te limpió, no necesites ser limpiado cada día, porque la vida cristiana es una vida de comunión y Dios estaba aquí preocupado más por la comunión de su pueblo. ¿Por qué me queréis construir un templo si el templo es para tener comunión con vosotros? Y así no se puede tener comunión. Ahora, ¿puedes ver ahí a un Dios de gracia? Yo puedo ver a un Dios de gracia ahí, un Dios de toda la gloria, un Dios que se le está construyendo un templo y está preocupado por la comunión con su pueblo. Puedes mirar a Jesucristo de toda la gloria, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es la gloria y Jesucristo se sienta a la mesa con nosotros. ¿Puedes ver a un Dios de gracia? Y Jesucristo está a la mesa sentado, pero te dice, no puedes venir con cualquier ropa. Tienes primero que haber lavado tus vestiduras en la sangre del Cordero. Tu ropa no se va a lavar sola. No, el tiempo no va a lavar tu ropa. Tu ropa no se va a lavar por ponerse al lado de alguien que tenga la ropa limpia. Y esto es lo que Dios está diciendo. Necesitáis este nuevo caminar, un caminar de arrepentimiento, un caminar de santidad que logre la comunión con Dios. Ahora, aquí hay unos versículos que me encantan porque yo creo que son el fiel reflejo de nuestro testimonio, ¿vale? Nosotros definimos nuestro testimonio como era mi vida antes de conocer a Jesús y como es ahora. Y aquí parece que también dice lo mismo. Antes que sucediesen estas cosas y desde este día en adelante. Es decir, hay un antes y un después. ¿Y cuál es el día que plantea aquí? Aquí dice, no os convertisteis a mí. O sea, parece que hay un día que no se convirtieron y luego sí. ¿Y qué pasaba antes y qué pasa después? ¿Qué pasaba antes de convertirse? Dice que iban al lagar a sacar 50 cántaros y había 20. Es decir, 20, ¿sabes que es el 40% de 50 solo? ¿Eso qué provoca? Tú vas, claro, nosotros no vamos a sacar cántaros de ningún sitio, ¿vale? Pero ahora imagínate que tú consigues un trabajo, por fin, después de mucho tiempo, consigues un trabajo, entrevista, te dicen, contratado, bien, te vamos a pagar 1.000 euros.
pedazo sueldo. Bueno, es lo que hay. Puede que te parezca mucho, pero no es nada, ¿vale? Pero tú estás muy contento porque llevabas mucho tiempo esperando, así que 1.000 euros, bien, te pones a trabajar y estás todo el mes trabajando, el último día del mes vas y miras tu cuenta bancaria y te han ingresado solo 400. ¿Qué ha pasado aquí? Lo primero piensas, ha tenido que ser un error, esto es un error. Vas a hablar con tu jefe y te dice, no, es lo que hay. ¿Cuál es tu primera sensación? Bueno, la primera es de un cabreo monumental, que te entra una mala leche, que mejor que se alejen de tu lado. Pero después, obviamente, tú dejas ese trabajo. ¿Y cómo dejas ese trabajo? Con una absoluta decepción. ¿Por qué? Porque tú estabas pensando en 50. ¿Sí o no? Estabas pensando en 50. Y la pregunta es, ¿no es posible que si esperamos 50 es porque estemos diseñados para tener 50? ¿Y nos estamos conformando con 20? No es posible que si finalmente en nuestra vida había decepción, es porque estamos diseñados para tener comunión con Dios. La comunión con Dios es 50. Lo que el mundo nos ofrecía, lo que la sociedad ofrece es 20, pero tú y yo estamos diseñados para 50. Por eso, menos que 50 provoca decepción. Y esto es lo que era nuestra vida antes que sucedieran estas cosas. Era de una absoluta decepción. Y tú puedes pensar, y probablemente, momentáneamente, tú no tenías esa decepción. ¿Por qué? Porque con 20 se va tirando. Tú con 20 vas teniendo, pero al final descubres que 20 no es suficiente, porque tú has sido diseñado para tener 50. Y no puede ser tener menos que 50. Y antes que sucedieran estas cosas, había decepción en nuestra vida. Pero desde ese día en adelante, desde el día que nos convertimos al Señor, dice, desde ese día os bendeciré. ¿Puedes decir que Dios te ha bendecido desde ese día? A lo mejor aquí está hablando de bendiciones de olivos, de higueras, pero la mayor bendición es la comunión con Dios, que eso es lo que buscaba con su pueblo. No hay mayor bendición, no hay mayor satisfacción que saber que Dios se sienta a la mesa con nosotros. Eso es 50, y menos que eso es decepción. Este es el nuevo caminar, un caminar de santidad, un caminar de plenitud, sentados a la mesa con nuestras vestiduras limpias. Y en tercer lugar, el último mensaje de Ageo habla de una nueva esperanza. Vino por segunda vez, ocurre el mismo día, por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como un anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Este es un mensaje ya personal para Zorobabel. Los últimos versículos del libro son para Zorobabel. Y lo que le está dando aquí es una cantidad de promesas que están poniendo en valor la vida de Zorobabel. Ahora necesitamos recordar quién es el que habla. Porque si alguien pone en valor algo que tú haces, tiene que tener primero la autoridad para hacerlo. Si yo te digo, yo te veo jugar a fútbol y te digo, juegas muy bien a fútbol, tú dirás, gracias, porque yo no tengo ni idea de jugar a fútbol. Ni siquiera de ver ni de jugar, ¿vale? Así que, ¿qué valor tiene? Ahora, si tú estás jugando a fútbol y viene Cristiano Ronaldo y te dice, juegas bien a fútbol, ¿verdad que eso tiene mucho valor? Algunos que no son del Madrid dirán, tiene menos aún. Tiene menos aún. Bueno, pon quien tú quieras, ¿vale? El valor de lo que le está diciendo es por la naturaleza de quien está haciendo las promesas. No puedo pasar por alto que Dios se define a sí mismo como Jehová de los ejércitos. Se me olvidó decirlo la semana pasada, suerte tener 2 días, porque no puedes pasar por alto. En el libro de Ageo, un libro de 2 capítulos, 30 y pico versículos, 14 veces sale esta expresión de Jehová de los ejércitos. Dios se define a sí mismo como Jehová de los
ejércitos. Y eso nos da la idea de absolutamente todopoderoso. El máximo exponente de poder en aquella época era un ejército. El poder de un rey, el poder de una nación era el poder que tenía su ejército. Los ejércitos tenían capacidad para invadir, capacidad para destruir, capacidad para amenazar e incluso capacidad para defender. Pero Dios no dice que es aquí el Señor de un ejército, sino que es el Señor de todos los ejércitos, los que están en los cielos, en primer lugar, pero también todos los ejércitos de la tierra. ¿Recordáis cómo retó David al gigante Goliat? En el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. ¿Cómo se te ha ocurrido? Tú tienes ahí un ejército, pero mi Dios que está conmigo es el Señor de todos los ejércitos y es en su nombre que tendré la victoria. Así que este Jehová de los ejércitos es el que está hablando personalmente con Zorobabel, el Todopoderoso, pero también vemos que es absolutamente soberano y tiene el control de todo el futuro. Fíjate, simplemente 4 verbos, no vamos a entrar en cada una de estas cosas ni lo que significa, porque no soy yo la persona adecuada ni tampoco tenemos ganas ahora. Pero quédate con el tiempo verbal. Bueno, el tiempo verbal es futuro, se está diciendo cosas que van a ocurrir, pero quédate con la persona que lo dice, es primera persona, ¿vale? Dice, yo haré temblar, yo trastornaré, yo destruiré. Así que Dios no le está diciendo a Zorobabel cosas que van a ocurrir, y él sabe, sino cosas que él va a hacer. No estamos hablando de un Dios que conoce el futuro, sino que un Dios que diseña el futuro. Y nuestra esperanza no está en un Dios que solamente sabe las cosas que van a ocurrir como un vidente, sino en un Dios que ha diseñado el futuro. Es decir, todo lo que va a ocurrir de hoy en adelante está todo escrito y diseñado por Dios. Y creo que en eso podía descansar Zorobabel y cada uno de nosotros. Y es que, piensa un poco, la realidad de Israel era muy difícil. Un pequeñito país, ahí ni siquiera eran soberanos, rodeados de naciones que los podían aplastar y borrar del mapa en un momento. Pero Dios dice, es que el futuro lo he diseñado yo, no es que sé lo que va a pasar, es que lo he diseñado yo lo que va a pasar. Ahora trasladémonos a nuestro tiempo. ¿Cómo vemos la Iglesia? ¿Cómo vemos la Iglesia? ¿Acaso muchas veces no vemos la Iglesia como ese pequeñito reino, con un pequeñito templo, rodeado de imperios que la están intentando atacar por todas partes? ¿Acaso la Iglesia no está siendo atacada por todos los flancos? Hoy Gianluca oraba, y es verdad, hay muchos lugares del mundo donde nuestros hermanos, la Iglesia del Señor, está siendo atacada físicamente. Personas que están perdiendo la vida, personas que están perdiendo familias, que lo están perdiendo todos y están sirviendo y están sintiendo ese ataque. Pero hay otro ataque por otro flanco y ese lo estamos recibiendo cada uno de nosotros y estamos siendo atacados desde la política, desde el pensamiento social. Vivimos en una sociedad en la cual, en nombre del progreso, se ha implantado una dictadura ideológica absolutamente totalitaria y ya no podemos expresarnos. ¿Y cuántas veces no hemos dicho, ¿a dónde llegará todo esto? ¿Hasta cuándo? Y decimos, el Señor tiene que venir pronto. Pero necesitamos saber que Dios ha diseñado lo que va a ocurrir. Y un día, todos esos poderes que se están oponiendo a Dios van a ser destruidos. Esto lo dice aquí. En Apocalipsis 19, no vamos a entrar en eso, solamente ahí se relata una gran batalla en la cual todos los reyes de la tierra se unen para luchar contra Dios y contra su ejército. No quiero entrar en esto, ¿vale? No soy la persona adecuada tampoco, pero sí que puedo ver ahí solo una cosa. Yo ahí veo a un Jesucristo vencedor, a Cristo, el Verbo de Dios, derrotando a todos los ejércitos de la tierra. Y necesitamos ver a ese Dios que diseña el futuro, porque entonces la pregunta es, ¿tú ves a Dios preocupado? ¿Lo veis preocupado a Dios?
Pues mira a Dios y no te preocupes tampoco. Estaba pensando, hay una ilustración muy bonita, una película preciosa. La película es La vida es bella. Supongo que todos la habéis visto. Si alguien no la ha visto, tiempo has tenido, tiene más de 20 años la peli ya. Por lo tanto, te la voy a arruinar ahora. Un padre y un hijo son llevados por la barbarie nazi, son llevados a un campo de concentración, ¿vale? Y todo el objetivo del padre es evitar que su hijo reciba un trauma. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? El padre hace como que no pasa nada. Y cada cosa que va ocurriendo se la toma con alegría, y siempre una alegría constante. Entonces el niño no entiende muchas cosas, pero mira a su padre y su padre está tranquilo. Hasta el punto que en el campo de concentración convence a su hijo de que han llegado ahí para ir a un concurso y el que gane se lleva un tanque. Entonces, pero el niño empieza a ver un montón de barbaries en el campo de concentración y no entiende nada. Pero cada vez que ocurre algo dramático, el padre empieza a estar contento y dice, hemos ganado más puntos. Y está contento. Y el niño mira a su padre y está tranquilo. Claro que el padre está fingiendo todo, pero Dios no finge. Dios es el Señor de los ejércitos. Lo tiene todo controlado. Mira a Dios. ¿Lo ves preocupado? Pues tú tampoco. Que nadie te quite ese gozo. Dios ha diseñado un futuro y es un futuro de victoria para la Iglesia. Y ese Dios es el que le dice, último versículo del libro, Zorobabel, ahora vamos a hablar de ti. Y le dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Yo te escogí. Fíjate que no le dice, ante el curso de los acontecimientos, de lo que había por aquí, te elijo a ti. No, no, yo te escogí. Es que si intentas entender a Dios, te va a explotar la mente. ¿Cuándo escogió a Zorobabel? Probablemente cuando escogió a David, que iba ahí el profeta y le dijo, no mires este, mira al otro y tal. Ahí, que estaba escogiendo a David, Dios estaba escogiendo también a Salomón, a Roboam y a todo el linaje de David. Así que Dios escogió ahí a Zorobabel y lo escogió para ese momento. Y le dice, yo te escogí, escogido de Dios. Tú eres un escogido de Dios, yo soy un escogido de Dios. Y un día, en el inicio de los tiempos, cuando Dios diseñó todo el futuro, también no vamos a entrar en este tema, ¿vale? Ya hablé la semana pasada demasiado de este tema. Algunos pensaréis que soy calvinista y no lo soy, no lo soy. Pero es un hecho que Dios diseñó la historia y te escogió a ti y me escogió a mí. Así que tú y yo somos escogidos de Dios. Tiene valor eso en tu vida, pero también le dice, siervo mío, siervo mío. ¿Puede haber algo mayor en esta vida que ser siervo del Dios Altísimo? No hay nada más grande. Jesús usa esa parábola en la cual dice que un día estaremos en la presencia de Dios y Dios dirá, buen siervo. Yo quiero que Dios me diga, buen siervo. Yo no quiero que Dios me diga buena persona. No. La justicia de Cristo es la que me hace buena persona. Yo no quiero que Dios me diga buen ciudadano. No quiero que Dios me diga buen creyente. Porque la fe que yo tengo, Él es el autor de mi fe. Oh, pero si Dios me dice buen siervo, si Dios te dice buen siervo, y Dios te dice que tú eres siervo de Jesucristo, ¿tiene valor eso para tu vida? Y finalmente, me encanta porque le dice, te pondré como un anillo de sellar. El anillo de sellar lo llevaba el rey en su mano y es el que se usaba para firmar y lacrar todos los documentos, tenía toda la autoridad. Normalmente el rey no se separaba del anillo nunca, porque si lo dejaba por ahí, lo perdía, lo podía coger cualquiera, podían falsificar documentos y liar la parda. Así que el anillo estaba siempre cerca del rey. Te pondré como un anillo de sellar. Significa, tú estarás siempre en mi mano.
Y Dios es fiel. Y Dios le está diciendo algo personal. Zorobabel, no te preocupes por nada. Tú estarás siempre en mi mano. ¿Y quieres descubrir la fidelidad de Dios? Vete a Mateo capítulo 1. Busca ahí en la genealogía. Porque a lo mejor está Zorobabel. Búscalo. Del linaje de Jesucristo. El primer capítulo acabamos diciendo que Dios les dice, por su infinita gracia, yo estoy con vosotros. Y hoy le dice a Zorobabel, yo estoy contigo. Ese Dios eterno, ese Dios todopoderoso, ese Dios que diseña el futuro, nos dice, yo estoy contigo. Y todo este mensaje de Ageo nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo tan grande, un templo que le está dando toda la gloria. Y Dios nos invita a mirar al futuro, pero si quieres mirar al pasado, mira a la cruz, donde Cristo te salvó. Y Dios quiere nuestro corazón antes que nuestra actividad, porque quiere sentarse a la mesa con nosotros, con nuestras vestiduras limpias. Y Dios nos invita a mirar la vida anclados en sus promesas, en un Dios que no solo conoce el futuro, sino que somos ese anillo en su mano, sabiendo que nunca, jamás, nadie nos arrebatará de su mano. Pues que Dios nos bendiga y que nos ayude a seguir así en el camino que tenemos por delante.